días, hermanos. Vamos a dar tiempo a que cada uno de los grupos se incorporen a su salón. Vamos a ir preparando nuestra Biblia. Estamos, hermanos, estudiando una serie que nos está permitiendo hacer un estudio detallado del Antiguo Testamento, a través del cual estamos conociendo de manera más profunda a la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero también los planes que tenía con su iglesia, el plan de redención, el plan de su segunda venida, según vamos a ver un poquito más adelante. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a hablar de cómo la Biblia en el Antiguo Testamento ya referenciaba una relación especial entre Cristo y el Padre. Y vamos a ver cómo esa relación especial entre Cristo y el Padre es una relación descrita con una palabra que habitualmente la interpretamos correctamente. Sin embargo, la interpretación que le damos no es del todo completa. Su significado es más amplio, mucho más amplio de lo que habitualmente nosotros conocemos. Y también vamos a ver que es algo que Dios espera que cada uno de nosotros algún día alcancemos con Él. Simple y sencillamente, el tema de hoy, hermanos, se llama Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Voy a llevarles, por favor, al libro de Salmos, capítulo 89. Libro de Salmos, capítulo 89. Y quiero decirles, hermanos, que seguramente ustedes a través del tiempo, particularmente aquellos hermanos que tienen mucho tiempo y aquellos que tienen poco, lo van a ir descubriendo poco a poco en la medida que leen la Biblia, que David era un hombre que tenía una relación especial con Dios. David era un hombre que tenía una relación especial con Jehová. Esa relación especial que tenía con Jehová le llevó a ser usado por Dios como un instrumento que en algún momento le permitió convertirse en un tipo de la persona del Señor Jesucristo. David tenía una relación tan especial con Dios que fue inspirado por Dios para escribir diferentes detalles que nos hablaban o nos hablarían de la persona de nuestro Señor Jesucristo, e insisto, de la relación con su Padre, cuyo cumplimiento perfecto se realizaría en la persona de Jesucristo. Vamos a leer el libro de Salmos, capítulo 89, no lo vamos a leer todo, es un salmo largo. Únicamente voy a pedirles que de momento nos ubiquemos en los versículos 20 al 25. Salmos 89, versículos 20 al 25. ¿Estamos allí? Sí. La palabra de Dios dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebraré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra. Hermanos, el Salmo 89 se cree que es un himno de alabanza a Dios, en el que se resalta su persona como un rey sobre todo el mundo, como el rey del universo. Es un salmo que describe a Jehová como el rey del universo, pero también es un salmo que describe a su Hijo Jesucristo, quien un día personalmente va a gobernar. Dice la Biblia que en una ocasión, lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios hace un pacto con David, y ese pacto que hace con él es que un día alguien de su descendencia, a través de alguien de su descendencia, va a permitir que su reino sea estable y sea permanente para siempre. Jehová eligió a David, hermanos, cuando él era un muchacho, él era muy joven.
Se cree que cuando David venció a Goliat, él tendría entre 15 y 17 años de edad. Por eso es que debemos de motivar a nuestros hijos, hermanos. Debemos de no menospreciar la adolescencia o la juventud, porque a veces pensamos que no tienen metas o que no tienen proyectos o propósitos. Un adolescente puede llegar a amar a Dios de tal manera que un día puede llegar a ser un David. David amaba a Dios desde su adolescencia. Tuvo el valor de enfrentar a un gigante, hermanos, como Goliat, un hombre de casi 3 metros de estatura. Y Dios eligió a ese muchacho. Lo eligió con un propósito. Y ese propósito, dice la palabra de Dios, insisto, es que a través de él, Dios iba a mostrar su gloria. Iba a mostrar su poder. Quiero que pensemos en algo, aunque lo acabo de mencionar ya hace un momento. ¿Por qué Dios bendecía a David? Si ustedes se dan cuenta, en esos primeros versículos dice que su mano va a estar con él para siempre, que su brazo lo va a fortalecer, que no lo va a sorprender ninguno de sus enemigos, que la maldad no lo va a quebrantar, que su verdad, lo que es Dios, su misericordia de Dios va a estar siempre con él. Y quiero hacer una pregunta, aunque la respuesta está proyectada. ¿Por qué Dios bendecía tanto a David, hermanos? Porque hay ocasiones en las que Dios bendice de manera particular a algunas personas. ¿Será que Dios tiene personas consentidas? ¿Será que Dios tiene favoritos? ¿Será que Dios tiene personas a las cuales por nada Él ha colocado en una posición de privilegio, simple y sencillamente porque Él es Dios, porque Él es soberano? La respuesta es no. No. Dios bendecía de manera especial a David, y David, hermanos, estaba consciente de eso. David estaba consciente de que él era bendecido por Dios, porque David aprendió a tener una intimidad con Dios que le llevó a convertirse en un hombre conforme a su corazón. David no era un hombre conforme al corazón de Dios. Era tan pecador como yo o como cualquiera de los que estamos aquí. Sin embargo, David, a pesar de que era tan pecador como yo y que en alguna ocasión cometió, bueno, seguramente habrá pecado muchas veces, pero uno particular que recalca la Biblia es aquel pecado que cometió con Betsabé, un pecado muy grave. Pero David supo arrepentirse, David supo corregir, David supo cambiar el rumbo de su vida, David supo aprovechar la oportunidad que Dios le dio a través del profeta Natán, diciéndole que él le había perdonado y se había arrepentido, y el cambio que tuvo con él demostró que él realmente se había arrepentido, y él tuvo una comunión íntima con Dios que le llevó, hermanos, a ser bendecido por Dios. ¿Qué espera Dios de cada uno de sus hijos? Lo mismo. El deseo de Dios y la voluntad de Dios es que, sin importar la edad que tengamos, seamos mujeres en el caso de las hermanas, varones en el caso de los hombres, hermanos, nosotros aprendamos a tener una relación íntima con Dios. Y que si nosotros pecamos contra Dios y le fallamos a Dios, sepamos, como David en su momento, reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, pero sobre todo dar el fruto que demuestre que nos hemos arrepentido, para entonces tener una relación íntima con Él, de tal manera que Él nos bendiga también, como lo hizo, hermanos, con David. Pero todavía hay algo más relevante. Esa relación de intimidad, esa relación personal, hermanos, que David tenía con Dios, es una relación que va a tipificar la relación que Jesucristo tenía con su Padre. Quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Salmos, capítulo 55. No lo bendecía entonces porque era su consentido.
Fue un hombre que supo corregir su camino. Hermanos, déjenme describir la relación de David con Dios como la relación estrecha que un hijo tiene con su padre amado. Escucha esta idea. La relación que David tenía con Dios es la relación estrecha que un hijo debería de tener con su padre amado. El Salmo 55, 16 dice: en cuanto a mí, dice David, Salmo 55, 16. Es un ejemplo de cómo David era alguien que mantenía una comunión con Dios. David buscaba a Dios como su padre. Salmo 55, 16 al 18. En cuanto a mí, dice David, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Es decir, David aprendió a que en todo momento él tenía que buscar a Dios. Él no tomaba decisiones si no consultaba a Dios. Oraba a Dios lo mismo en la mañana que a mediodía, que en la tarde, en la noche, con la confianza de que Dios iba a escuchar su voz, como un padre que ama a su hijo lo escucha. Hermanos, sin salirme demasiado del contexto de la clase de hoy, están ocurriendo eventos en el mundo en el que mucha gente, están saliendo muchos predicadores que dicen que ya el Señor está cerca. Eso no lo sabemos. Pero por ejemplo, se plantó mucha preocupación o mucho temor, por ejemplo, con el eclipse de la semana, ¿no? Y muchos predicadores dijeron: no, es que la luna de sangre y que ya el Señor viene, y no sé qué, y toda la gente está vacía, la expectativa, si va a venir, no va a venir. Hay una guerra en Rusia con Ucrania, hay una guerra entre Israel y un grupo que hace unos meses invadió su territorio y mató a una cantidad determinada de personas y a otro la secuestró, y eso ha hecho que la situación escale al punto de que ayer o hace unas horas Irán, otro país, decidiera mandar 100 drones y misiles contra Israel, y entonces Estados Unidos ya está moviendo sus barcos, sus buques de guerra, y entonces Irán dice que quien abra su territorio aéreo los va a atacar, y entonces Rusia está viendo, y China está viendo, y Corea está viendo, y dicen: ya se viene la tercera guerra mundial. Y ya salió ahí uno de los predicadores famosos que dice: ya va a empezar el Armagedón, ya la venida de Cristo está cerca, ya se está cumpliendo la escritura. Si es cierto esto o no, porque no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eventos como estos sí van a ocurrir y van a seguir ocurriendo hasta que Cristo venga. El punto es, suponiendo que fuera cierto, porque ciertamente Jesucristo va a venir, ¿cuál es la relación que tú y yo tenemos con Dios? Tenemos una relación íntima con Dios. ¿Es Dios alguien que buscamos en nuestra vida cotidiana? ¿Le oramos en la semana a mediodía? A lo mejor no como David en la mañana, en la tarde y en la noche, pero le oramos, leemos su palabra, tenemos conciencia de que como hijos de Dios tenemos que tener comunión con Dios. Yo justifico que todos estamos absortos en lo que nos ocupemos en la semana, es natural. Pero dentro de ese estar absorto, de estar absorbido por la tarea, por el trabajo, por la casa, por el negocio, por el cuidar al enfermo, etc., está en nuestra mente Dios, estamos pensando en Dios, estamos teniendo una relación íntima con Dios, en la que estamos conscientes en cada momento de que tenemos que relacionarnos con Él como nuestro Padre, para que nosotros como sus hijos seamos bendecidos por Él, tanto como David, que la relación íntima de David con Dios tipificó la relación que Jesucristo tenía con el Padre. ¿Qué implica la palabra Hijo de Dios? Simplemente que Jesucristo era Hijo de Dios. ¿Qué significa la palabra unigénito? ¿Qué significa la palabra primogénito? Quiero que veamos, regresemos al Salmo 89, 26 al 29, para responder a la pregunta: ¿en qué momento este Salmo incluye a Jesucristo?
¿En qué momento este salmo empieza a mirar a la persona de Jesucristo? Es precisamente en el hecho de que el reinado, así como el reinado de David, el poder de David, el crecimiento de David y la relación de intimidad de David con Dios, era el mismo reinado que un día Jesucristo va a tener, el mismo poder que tiene, el mismo crecimiento que tuvo y la misma relación que tenía con su Padre. Vamos a leer el Salmo 89, 26 al 29. Dice: me clamará, mi Padre eres tú, una relación de hijo. Y vamos a ver un poquito más adelante que a partir de este momento, ¿verdad?, está tipificando la relación de Jesús con su Padre, es decir, que Jesús va a clamar a Jehová como su Padre, como su Hijo, y se me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Ya habla de hijo, pero también habla de primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia. David no iba a vivir para siempre. Y mi pacto será firme con él. En este caso el pacto con David. Pondré su descendencia para siempre. Y su trono como los días de los cielos. Si ustedes me hicieron el favor de leer conmigo la primera parte, dice que David fue ungido, dice le ungí. ¿Alguien recuerda qué significa ser ungido en el Antiguo Testamento? ¿Karina? Que la preparación especial o la consagración especial en este caso de David implicaba que el Espíritu Santo vino sobre él para capacitarlo, para llevar a cabo una tarea especial, en este caso, para Dios. David es ungido para ser el rey de su pueblo, y Jesús va a ser ungido para ser nuestro Salvador. Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice la palabra de Dios que Jesucristo anunció públicamente que era hijo de Dios, y el Padre anunció públicamente, así como con David, que ese Jesús era su hijo amado. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dijo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía, es decir, está siendo ungido por Dios con el Espíritu Santo, venía sobre él. Y yo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo. Jesús podía clamar a Dios como su Padre, porque él dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué hacía Jesucristo cuando hablaba de sí mismo? Vamos por favor a Juan capítulo 3, versículo 16. Y está proyectada aquí una frase que todavía no explico, que vamos a leer en un momento más. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ¿qué significa la palabra unigénito? Único y el primero. Inigualable, incomparable. Inigualable, incomparable. ¿Qué más? Insustituible. Dice la presentación que está proyectada, hermanos, que dentro de las muchas ocasiones que Jesucristo se presenta a sí mismo, dice que el Padre ha mandado a su Hijo unigénito. La palabra que Jesús usa para hablar de él como Hijo unigénito es una palabra griega que tiene por lo menos, hermanos, 3 aplicaciones.
No es una palabra que simplemente dice es el hijo único o es el primero. En realidad ese es el menor de los significados que lo implica. La palabra unigénito, hermanos, implica, dice uno, perteneciente a ser el único de su tipo dentro de una relación específica. ¿Por qué Jesucristo es el unigénito de Dios? Porque Jesucristo era único en la relación que alguien tenía con Dios como Padre. No había nadie más que tuviera una relación como Él, pero sobre todo único en su tipo. ¿Por qué en su tipo? Porque ¿quién es Jesucristo, hermanos? Dios. La palabra unigénito da la idea, no hay nadie como Él. Él es Dios. No hay nadie que se iguale a Él. Él no es cualquier persona, no es simplemente el hombre, es el Dios hombre que está teniendo una relación específica, en este caso con el Padre. 2, perteneciente a ser el único de su tipo o clase, único en su especie. Por eso dice, porque solo Él es Dios. Y 3, hijo único es una palabra que significa legítimo. Significa especial. Esta palabra hijo unigénito se utiliza también en Hebreos. Vayan conmigo por favor al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17. Jesucristo sería alguien entonces que tendría una relación especial con el Padre como nadie la tendría. 2, sería una persona especial porque no sería un ser humano común. Sería único en su tipo, en su especie, porque Él es Dios. En Él habita, dice la Biblia, toda la plenitud de la deidad. Es hijo legítimo, reconocido por Dios. Por eso Dios dice, este es mi hijo amado. Es decir, Él lo está reconociendo públicamente. Este es mi hijo. Ahí está legitimando la realidad de que es su hijo. ¿Sí me explico, hermanos? Tenemos que tener cuidado entonces que hijo unigénito no significa simple y sencillamente que es el único, aunque se traduce como único. Pero único ¿en qué sentido? Único en relación, único en su especie, único en el reconocimiento legal que tiene. No sé si me explico. En ese sentido es único. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Se apagó el cañón. Podría. Ya se apagó, no sé por qué se apagó. Dice la Biblia en Hebreos 11, 17. Ahí está el control. Ahí está el control si quieres mirar. 11, 17. Lean conmigo, hermanos. Dice: por la fe Abraham, cuando fue comprobado, gracias, hermano Pablo. A ver, va de nuevo, hermanos, escúchenlo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su. ¿Por qué se dice que Isaac es su unigénito? ¿Era su único hijo? No era su unigénito. Mariana, porque él era el hijo de la promesa, el hijo legal reconocido por Dios. Era el hijo con el que él como padre tendría una relación especial. Era el hijo a quien Dios está reconociendo como legítimo dentro del matrimonio, al que se le había dado la promesa, en quien se cumpliría la promesa. No sé si me explico. No era el hijo único, pero sí era el unigénito. Porque unigénito no significa ¿qué, hermanos? Único hijo, sino único. ¿Por qué? Con una relación especial. 2, el único de su tipo clase.
Y 3, un hijo legítimo y especial. Eso es lo que está diciendo el libro de Salmos, que sería David para Dios que sería Jesucristo para Dios como Padre. Y David está tipificando esa relación, porque Jehová está reconociendo a David como su hijo, está permitiendo a él que sea su padre, está diciendo y está reconociéndolo a él, no a la altura de Jesús, porque Jesús es quien se cumple perfectamente todo lo que se está escribiendo, pero Dios lo está reconociendo, así como está reconociendo a Isaac como el hijo unigénito en quien se cumple la promesa. Ahora bien, vamos a Juan capítulo 1, versículo 12. Hasta aquí, hermanos, me he explicado, no es confuso lo que estoy diciendo. ¿Para todos es claro? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Juan 1:12. Es importante que entendamos entonces que todos aquellos que hemos creído en Cristo somos llamados hijos de Dios. Todos aquellos que creemos en Cristo somos llamados hijos de Dios. Pero hay un pero. Juan 1:12. Todos juntos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y Jesucristo como hijo de Dios? Es pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros como hijos de Dios y Jesucristo como hijo de Dios? Que cuando somos hijos de Dios no somos igualados con Jesucristo, no somos hechos dioses. La iglesia de los santos de los últimos días, conocidos como mormones, dice que un día ellos van a ser dioses. La Biblia en ningún lugar enseña eso. Dice que somos hechos. Ahora, la palabra hechos, hijos de Dios, es una palabra interesante. ¿Alguien recuerda de memoria? Haré un favor, allí en la primera banca, de atrás para adelante, hay una bolsa de plástico. ¿Me la pasas, por favor? No, la otra. En la primera, esa, pásame por favor. Perdóname, gracias. Hace rato que hice una pregunta aquí, la primera pregunta que hice, me parece que la respondió Karina. ¿Podrías pasar, Karina? Voy a hacer una pregunta, hermanas. Una pregunta. Y ya te voy a dar un premio. ¿Quién me dice de memoria Juan 5:24? Vean lo que dice, hermanos, Juan 5:24. Hermana Julia. No son niños, hermanos, me los obsequió hace poquito a alguien para obsequiar y creo que es el mejor uso que me puedo dar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Y no, mas ojo, vean, esta es que, hermano, el que oye mi palabra y que al que me envió tiene vida eterna, no vendrá con condenación, mas ¿qué ocurre? Un movimiento. Estoy en una circunstancia y soy movido a otra. Soy tomado de una situación para ser llevado a otra. Cuando la Biblia dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es una palabra griega que significa llegar a hacer algo. Llegar es un movimiento, ser tomado de un lugar para ser pasado a otro, pero no por poder propio, no por causas propias, sino porque Dios, a causa de mi fe, me toma y me pasa de un lugar. Es más, se puede traducir como de privilegio. Me pasa de un lugar a uno de privilegio.
Esa relación de privilegio que Jesucristo tenía con su Padre, ¿sí? Y le podía clamar a Él como Padre, es una relación que yo puedo tener porque con base en mi fe he creído en Dios por medio de Jesucristo y puedo clamar a Dios como mi Padre. Él me ha movido a una situación de privilegio. Él hizo un cambio en mi condición de vida, en mi estado, en mi lugar. Me limpió, me lavó, me transformó, me llevó a un lugar nuevo, pero no me hizo un Dios, no me hará un Dios jamás. Es una acción que Dios hace con aquellos que creemos en Él. Pero ese cambio nos capacita para poder aspirar a tener una relación de intimidad con Dios. Me voy a explicar de nuevo. Ese cambio, esa transformación, ese movimiento vital, transformador, me capacita para tener una relación especial con Dios. Sin duda no como Jesucristo, pero sí especial con Dios. Si nos damos cuenta. ¿Por qué la relación de David tipificó la relación de Cristo? ¿Por qué la relación de Cristo con su Padre tiene que ser vista también por mí? ¿Por qué Dios? Bueno, no sé por qué estoy planteando esta pregunta, pero bueno, ya la tengo en mi mente. ¿Por qué Dios quiso ilustrar esa relación de su Hijo con Él? Bueno, pues Él es Dios, Él es perfecto, pero permítame tratar de dilucidar en mi opinión humana. ¿Por qué? Porque Él quería que quienes creyéramos en Él entendiéramos que es la misma relación que espera con cada uno de nosotros. ¿Sí nos damos cuenta? De intimidad, de cercanía. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Volviendo a Jesucristo, en virtud de ser hijo, también clamaba diciendo entonces que Dios era su Padre, y siempre que podía decía: Dios es mi Padre. Vamos a leer Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Hermanos, ¿cómo está describiendo aquí Jesucristo la relación entre una persona y su Padre? Juan Carlos. La obediencia. La obediencia. La obediencia. Dice Jesús: si tú clamas a mi Padre, si tú clamas y dices Señor, Señor, para que tú puedas clamar Señor, Señor, tú tienes que ser alguien. Yo tengo que ser alguien que clama nada más. No, alguien que hace la voluntad del Padre. Viene a mi mente aquel pasaje de Santiago que dice que no debemos de ser oidores olvidadizos, sino hacedores. ¿De qué? De la palabra. Mateo 11:25. Él antepone a su Padre, con quien se está relacionando, con quien se está viendo, y llegamos a Mateo 11:25. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Una pregunta, hermanos, y seamos honestos. A lo mejor puede haber aquí dos preguntas y las dos podrían ser todas respuestas y las dos podrían ser válidas, pero espero poder al final concluir yo lo que quiero comunicar. ¿Entender la Biblia es fácil o es difícil? Fácil. ¿Hermana? ¿Es fácil? Pero también es difícil, honestamente, hermanos. Muy buena idea, ¿puedes repetir la frase? Bueno. Fácil.
Fácil de entenderla, pero difícil de hacerla. Fácil de entenderla, pero difícil de hacerla. Exacto. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños sin padre, porque así te agrada. Al Padre le agrada revelar su voluntad. ¿A quiénes? Una respuesta dice a todos, otra dice a sus hijos. Y yo sigo preguntando, al Padre le agrada revelar su voluntad, su palabra, ¿a quiénes? A los que le han recibido. Hermana María, a los que hacen su voluntad. Exacto. Porque yo puedo pasarme toda la Biblia, toda la vida leyendo, pero si no hago la voluntad. Por eso decía nuestro hermano Juan, bueno, el problema no está en leerla, el problema no está en saberla, el problema ¿dónde está? En hacerla. Ahí es donde está lo difícil de lo dificultoso, ¿no? Sí. Por eso Jesús era hijo unigénito. Con todo esto que estoy llevando, estoy ilustrando todavía unigénito, especial, obediente, único, particular. Por eso el Padre decía, este es mi hijo amado del que tengo complacencia. Estoy no solamente reconociéndolo legalmente como mi hijo, sino que públicamente estoy aprobando y confirmando que lo que David dice de este hijo de Jesús que me puede clamar Padre, es porque estamos teniendo una relación de intimidad, yo como su Padre y él como mi hijo. Es más, Jesucristo un día dijo que nadie tenía una relación tan especial como él y su Padre. Vamos por favor a Mateo capítulo 11, versículo 27, que implica entonces que él es hijo de Dios, no solo que es el único, sino alguien especial que nos vino a demostrar algo especial, que esperaba que nosotros anheláramos también como algo especial. Dice Mateo 11:27, si me hacen favor leer conmigo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie lo conoce tan bien como yo, nadie lo conoce realmente como yo, nadie tan bien como yo, pero también pueden conocerlo como yo. Eso es lo maravilloso. También podemos llegar a reconocerlo como yo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué fue lo que culminó el enojo? Es pregunta, atención. ¿Qué declaración de Jesucristo culminó en el enojo del Sanedrín para que lo crucificaran? Esther, explícate un poquito más. Él dijo que él era, cuando fue el Sanedrín, pues le cuestionaron y él decía que tenía conocimiento de la autoridad porque él era hijo de Dios. ¿Y qué pasó en ese momento? ¿Qué hizo el sacerdote, el sumo sacerdote? Pero dijo que tenía demonio. ¿Qué hizo? Vayan conmigo a Mateo 26:60. Es decir, el presentarse como hijo de Dios es lo que culminó en su rechazo. Vayan conmigo a Mateo 26:63 al 67. La palabra de Dios dice, Mateo 26:63 al 68. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo a las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es? ¿El qué? El golpeó.
Quiero que regresemos al Salmo. Ahí implícitamente les podría haber dicho que él era hijo en esa. Claro, sí, claro. Él está diciendo, sí, yo lo soy. Y nada más eso, ¿verdad? Fue lo que desató. Pero el Salmo no solamente dice que sería hijo de Dios, hermanos. Vamos a regresar al Salmo 89, 29:27. Alguien póngase de pie y léalo fuerte. Salmo 89:27. Además de ser hijo unigénito, ¿qué sería puesto como qué? Hermana Arianes, como primogénito. El más excelso. ¿Qué significa la palabra primogénito? Especial, primero de muchos. Es una palabra que da la idea de alguien que es el jefe. Él iba a ser el jefe. Él iba a tener la primacía, la superioridad, la autoridad por encima de todo y de todos. Ojo, de todo y de todos. No iba a ser cualquier relación que iba a tener él con el Padre. Una y otra vez, hermanos, en el Nuevo Testamento se usa la palabra primogénito, 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 que podríamos literalmente traducir como privilegio, como ventaja o como preferencia. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia, por favor. Estoy entrando a la recta final de la clase de hoy, que espero esté siendo clara. Se puede traducir como soberano, insisto. Vamos a ver Romanos 8:29. Después Colosenses, después Hebreos y después Apocalipsis. La palabra griega prototokos, hermanos, es una palabra que tenemos que entender claramente nosotros. Romanos 8:29, ¿están allí? Atención, unos segundos, atención, hermanos. Prototokos es una palabra que habla de superioridad, preeminencia, autoridad, soberanía, pero que también describe a esa persona que está describiendo, es alguien que va adelante de otros. Prototokos es alguien que va adelante de otros en aquello que está haciendo, y que por lo tanto al ir adelante es el jefe, es el soberano, el que tiene el privilegio, la ventaja o la preferencia. Yo dije que Dios no tiene favoritos, pero Jesús es el unigénito de Dios. Y por su sacrificio, Él es el soberano. ¿Sí me explico? Claro que tiene ese privilegio, por eso iba a ser puesto como primogénito, la primacía le pertenece. Vamos a entender esto con Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Levante su mano a alguien que no haya llevado un premio. ¿Qué significa esto del primogénito entre muchos hermanos? ¿Quién dice yo? Levante la mano para que yo lo vea. Para ser el primogénito entre muchos hermanos. Está sencilla, hermano Andrés. Bueno, ¿qué es el primero, digamos, de todos los creyentes? Clara. ¿Qué va a ser la cabeza de la iglesia? David. Primero de todos nuestros hermanos. Y en ese sentido, dilo otra vez. Nuestro hermano mayor, el primero. Es el primero. Recuerden, somos hijos de Dios. Él es hijo de Dios, pero Él va delante de nosotros porque tiene la preeminencia, la autoridad. Es el primero, es el líder.
¿Sí me explico? Es el líder, es aquí. ¿A quién seguimos nosotros, hermanos? ¿Al pastor? Hermanos, si Dios permite el próximo domingo a esta hora me estarán operando, ya me habrán operado. ¿Y qué importa si yo estoy el domingo o no? Yo soy la iglesia. ¿No? Y si yo el pastor se muere el próximo domingo, hermanos, gloria al Señor, ¿la iglesia se va a terminar? Dios va a levantar a otro pastor mucho mejor. Pero ya que dejamos de seguir a Cristo, el primogénito, ese día sí vamos a estar mal. ¿Sí me explicó? Si alguien ha pensado, el mes que no va a venir el pastor, no va a ir al templo, está equivocado. Porque la palabra se va a predicar. Y tú no vienes a oír al pastor, vienes a oír la palabra de Dios. Ya tienes que venir a escuchar con humildad. ¿Sí me explico? Con humildad. Porque es la palabra de Dios. El humano no cuenta, es lo que me va a decir, lo que yo voy a escuchar. Por eso es el primogénito entre nosotros. Pero vamos a ver lo que dice Colosenses 1:15. Este pasaje, hermanos, ha sido mal entendido por los testigos de Jehová y con este pasaje predican una herejía. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Levanten su mano. Él es el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 18. Bueno, el 15 de momento nada más. El primogénito de toda creación. Levanten su mano. Hermano Llanes. Porque él ya es Dios desde el principio, hermano. Sí. Él ya había sido creado. A ver, repita eso último. ¿No? Él ya había sido creado desde un principio. Se le acaba de la... Era suya y la dejó ir, hermano. Yo creo que los nervios, ¿no? O sea, están... le damos al hermano la oportunidad de que corrija. A ver, hermano, vaya nuevo. ¿Por qué es el primogénito de toda creación? Porque él es Dios, o sea, ya había sido creado. No. Hermano René. Él es Dios, Él siempre ha sido. Dios no fue creado. Sí, en realidad sí, pero ¿qué más? Alguien que no haya, primero la hermana Martínez levantó la mano, después Mariana y luego Querétaro. Porque es el único Dios invisible que no lo vemos, pero lo creemos. Es Dios de toda la creación. No, Mariana. En Juan el verbo dice que él era el verbo y el verbo era Dios, o sea, que era Dios. Es lo que dijeron los demás, y en cierto sentido tienen razón, pero es el primogénito de toda creación. O sea, a ver, les voy a ayudar un poquito. ¿A qué? Él ya era, sí. Sí, y es que en cierto sentido, sí, pero la creación. Les voy a ayudar un poquito, hermanos. Los testigos de Jehová han interpretado mal este verso y dicen que Jesucristo no es Dios porque Él fue creado. No, hermano Arellanes, Jesús no fue creado. Él es Dios. Cuando dices la imagen del mismo, es como cuando te miras en el espejo y eres esta imagen. Él no fue creado. No, él es Dios a la imagen de su Padre. Él ya era. Abby. Él fue primero que todo porque Él creó todo. Bueno, ya te había dado a mi bebé, Esther. Sí, vamos a darle entonces a hermanos. A ver, vamos a pensar. Síganme. Hermanos, está bien lo que dijeron, es que Él es Dios, sí, pero el verso está hablando de la creación. Él es el creador de todo, no es el primero en ser creado. Él es el creador de todo, hacedor de todo, y como es creador de todo, está por encima de qué? De todo lo creado. Jesús no fue creado, fue engendrado, que es distinto.
El Espíritu Santo engendró en María al unigénito Hijo de Dios, que sería puesto como primogénito por encima de todo, porque aunque fue engendrado, entró en el tiempo, él ya era en la eternidad como el Verbo. No sé si me explico, hermanos. Es que es teológica, bíblicamente, esto es doctrina pura, hermanos. Karina, Ahí tengo una duda, porque dice, ¿fácil o difícil? la imagen de Dios, dice la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando Jesús vino, y nosotros y los discípulos lo veían, sabían que ellos también veían a Dios, porque él era Dios. Era como que la imagen, la representación de Dios en la tierra. Exacto, sí. Pudiera ser también Dios, pues siempre ha existido. Totalmente de acuerdo. Él es Dios, ellos veían a Dios en qué sentido, en el obrar, en sus atributos, misericordioso, amoroso, perdonador. Pero aquí el punto es la creación. Pues yo decía, sí, hermano, sí tiene razón, pero estamos hablando de la creación. Si yo digo que él fue creado, estoy diciendo una herejía. Por eso el Salmo decía, es el primogénito, está por encima de todo, porque él es antes de todo. Y la clave es, si está hablando de creación, ¿quién creó? Él, Jesucristo, es creador de todo. Espero no estarlo revolviendo, hermanos. Colosenses 1:18. Va a haber tiempo de otra. Tenemos todavía unos minutos, hermanos. Otra pregunta, dice Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Claro. Él que es el principio. Claro. El primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, ¿por qué es el primogénito de entre los muertos? ¿Por qué él resucitó? No, hubo otros que resucitaron también. Omar. Si vemos nosotros en el Antiguo Testamento, había algunos muertos que fueron resucitados por Eliseo, el hijo de la viuda. Antes, Lázaro previamente fue resucitado antes que Jesús. Sí. Pero ellos resucitaron, pero volvieron a morir. Y Jesús es el primogénito de la resurrección, porque Él resucitó para no morir nunca más. ¿Qué les dije que significaba también la palabra primogénito, hermanos? Alguien que que iba delante de qué? De otros. ¿Por qué Jesucristo es el primogénito de entre los muertos? Porque no fue el primero que murió ni el primero que resucitó. Fue el primero que resucitó para no volver a morir. Él va delante de nosotros porque Él ya venció a la muerte. Por eso es el primogénito. Vean todo lo que implica la palabra primogénito, lo que está anunciando el libro de Salmos, hermanos, acerca de Jesucristo. Ya no está hablando del Redentor, ya no está hablando de la cruz, está hablando de lo que es Él, el ser. Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Esta facilita. ¿Qué significa esto? Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los hijos de Dios. ¿Qué significa este verso? ¿Por qué esa orden? Porque Él es Dios. ¿Lo tienen en los labios, Giovanni? ¿Cómo? No. Lo acaban de decir, pero le cerré el ojo a Omar para que le dé chance al otro. ¿Qué se está anunciando ya allí, René? Ah, ya te di, ¿verdad? ¿Ya? Araceli. Porque están anunciando que ese primogénito, ¿quién es? Dios, y por lo tanto podía ser digno de qué? De
de adoración, lo que nadie podía hacer. Apocalipsis 1:5 es un tema muy profundo que pocas veces tocamos, por eso me interesa no agotarlo, pero sí dar el mayor número de herramientas posibles, hermanos. Ahora, ya para cerrar, vamos a ver lo que dice el Salmo 89:27. Vamos al Salmo 89:27, hermanos, por favor. Salmos 89:27. Alguien que me lo lea fuerte. Salmo 89:27. ¿No? Dice, yo también le pondré por primogénito ¿de qué? Vamos a ver Apocalipsis 1:5. ¿Se está cumpliendo en Jesucristo? Sí. Vamos a ver Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Y qué dice? De los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuándo se va a cumplir este versículo 27, hermanos? ¿En qué momento del tiempo se va a cumplir eso que dice el versículo 27 del Salmo 89? Claro, en su segunda venida. ¿Se dan cuenta que entonces, hermanos, cuando analizamos todas las referencias de Jesucristo en el Antiguo Testamento, la gran mayoría ya se cumplieron, pero hay otras que todavía están por cumplirse? Hermanos, si creemos que ya conocemos a Jesucristo, no, hay mucho por conocer de Él. Él un día va a ser el soberano de los reyes de la tierra, el primogénito. Hermanos, ¿cómo se comprometió Dios con David de que cumpliría esa promesa en Jesucristo? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que esto que dice el versículo 27 se va a cumplir? Vamos a la Biblia y con esto termino para dar el tiempo al hermano que está dirigiendo. Bueno, un verso más, Salmos 89:35. Salmos 89:35 al 37. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. ¿Qué prueba hay de que esto se va a cumplir, hermanos? ¿Está bien? No. ¿Qué prueba hay? ¿Qué garantía hay de que esto se va a cumplir? El reino eterno de Cristo. No. Los astros. Los astros. Hermanos, esa luna roja, esa luna de sangre que vieron algunos. Hermanos, ¿alguien vio el eclipse del 90-91? Sí. Yo lo vi, hermanos. Es un estremecimiento. Hermanos, es un estremecimiento. Si aquí que no se nubló, hermanos, se sintió una sensación, ¿a poco no? Sí. Una sensación que no puedes dejar de mirar. Aquellos que vimos el del 90, hermanos, ver cómo de repente se va oscureciendo, es una sensación impresionante. No sé si vieron, la gente dice que los que estaban en Mazatlán lloraron y algunos, porque de verdad se siente algo impresionante, hermanos. Los astros fueron colocados por Dios, dice, son mis testigos, su trono como el sol, ¿verdad?, delante de mí. ¿Cuándo se va a terminar el sol? Nunca. Porque es garantía, los astros son garantía del poder, de las misericordias, de las promesas de Dios. Como la luna, dice, será firme para siempre. Y como un testigo fiel, ¿quién? El cielo. Al ratito que salgas a la calle, hermano, ve el sol, ve las nubes, en la noche ve la luna y diga, esto es garantía de mi Dios. Su palabra se está cumpliendo, se va a cumplir. Él es fiel. En la semana subí por ahí una imagen que dice, mi Dios es tan poderoso que creó los cielos y la tierra. Terminemos, hermanos, con primera de Tesalonicenses 5:24.
¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Me he explicado con claridad? ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Sí? Bien. Primera de Tesalonicenses 5:24. Leamos todos juntos la palabra de Dios. Dice así: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué manera más hermosa de terminar una clase como esta que recordar que Dios, hermanos, ¿qué es? Fiel. Yo la bendiga.